En Francia, está claro que el lugar de los niños no está en el trabajo, sino en los pupitres del colegio. Sin embargo, la ley que prohíbe poner a trabajar a los niños menores de 16 años no se puso en marcha hasta 1959. Los progresos industriales, lejos de mejorar la situación, han empujado a los niños al infierno. El trabajo de los niños. El mundo de la infancia siempre ha estado ligado al trabajo. Hasta el siglo XX, los niños siguen a los adultos en todas las actividades que realizan. Bajo el antiguo régimen, los niños enseguida tienen un papel muy importante. Traer hijos al mundo es fabricar brazos para la comunidad. Las familias pobres necesitan el trabajo de sus hijos. En las familias de campesinos, el niño acompaña a sus padres y efectúa con ellos los trabajos de la granja o del taller. En las ciudades, los niños empiezan a trabajar con 6 o 7 años. Los chicos transportan piezas de ropa en las tiendas, recogen los trozos que se caen al suelo, barren. Las chicas, por su parte, trabajan en la casa, lavan, van a buscar agua y se ocupan de los más pequeños. Didier Let es historiador de la infancia en la Edad Media. En sus estudios ha constatado cómo en aquella época el trabajo de los niños los acompaña en su desarrollo. La idea es la de proteger el cuerpo del niño, darle trabajos pequeños al principio e irle dando trabajos más importantes en función de su fuerza física. Todos los tratados de pedagogía, todos los tratados de medicina insisten mucho en el aspecto progresivo del trabajo de los niños. Por ese lado podemos decir que se cuida tanto al niño porque se teme que crezca mal, o no del todo bien. Así que se le protege en todo momento. Y eso es algo muy medieval. Trabajar es una forma de crecer, de conseguir la independencia. A partir de los 12 años el niño puede empezar como aprendiz. Pero el maestro no es todopoderoso. Firma un contrato debidamente cumplimentado en el que están de acuerdo también los padres y el aprendiz. Con la revolución industrial, el siglo XIX pierde bruscamente la idea de que hay que proteger a los niños. Es el siglo de las máquinas. Ellas imponen el compás. Las familias pobres, tanto niños como adultos, deben trabajar al ritmo que marcan las máquinas. Iván Jablonka, historiador de la infancia en el siglo XIX, nos explica esta profunda transformación en el trabajo de los niños. Con la revolución industrial se observa una generalización del trabajo entre los niños. Y a la vez contratan a los niños a una edad mucho más temprana. No es extraño ver niños de 6, 7 u 8 años trabajar muchas horas al día, a veces 12, 14 o 16 horas en una jornada. Víctor Hugo, observador lúcido y comprometido, lo denuncia. La industria ha creado una especie de monstruos. Para que tengan vida completa, a esas máquinas les hace falta un alma. Cogen a los niños. ¿Por qué a los niños? Señores, la industria lo calcula todo. Le hacen falta almas que ocupen poco espacio, que coman poco y no salgan muy caras. Los niños no piden grandes sueldos, no se van a la huelga y pueden realizar tareas imposibles para un adulto. Pequeños, hábiles, vivaces, dóciles. Constituyen una mano de obra maleable y por ende muy interesante para los jefes. Las fábricas textiles estarán ávidas de niños. Contratan a chicos y chicas para labores de tejido. Por ejemplo, son hiladores. Su misión es vigilar los hilos y volver a unir los que se hayan soltado. ¿Por qué captar a niños para esto? Un industrial de Melhouse explica, como hilador el niño es irreemplazable. Sus dedos delicados y flexibles son mucho más útiles que los de un hombre, además de tener la flexibilidad necesaria para deslizarse bajo los bastidores, algo que un adulto sería incapaz de hacer. Consecuencias. Las labores que se les confían a los niños a menudo son agotadoras e incluso peligrosas. Por eso Catherine Rollet, especialista en la infancia del siglo XIX, se interesó en el trabajo de las chicas en las fábricas de seda. En las fábricas de seda reclutan a las niñas para mojar los capullos de seda en agua y sacar de ellos el hilo.
Por desgracia, deben mojar el capullo de seda en agua muy caliente, hirviendo. Las niñas son obligadas a meter allí sus manos y, por supuesto, se las queman. Por eso, justo al lado hay una especie de barreño con vino en el que de vez en cuando sumergen los dedos para aliviar un poco el sufrimiento. Es una época en la que se puede decir que la explotación es extrema. El siglo XIX también es el de las minas. Dan empleo a niños de 8 a 11 años. Son prácticos para deslizarse por las chimeneas y corretear por las galerías. Muy pronto, el niño al que se le llama galibó, joven minero que quiere bajar como los mayores y sobre todo ir a la vena, es decir, sacar carbón pico en mano. Contratar a niños es pues interesante por más de una razón para los que mandan. Pero, ¿por qué aceptan los padres que se les explote a sus hijos? Porque la revolución industrial ha empobrecido a las familias hasta el punto de que el salario de los niños sea indispensable. Un niño de 8 o 9 años ganará, pongamos, 140 francos, no importa cuánto, al año. De ese dinero gastará unos 138 francos para sobrevivir, es decir, ganará lo que necesite para sobrevivir. La fábrica es el universo de esos niños. El trabajo es una necesidad para los más mayores. Para los más pequeños puede ser una especie de guardería. Pienso en lo que exclamó un hilador de principios del siglo XIX que dijo: mirad si las cosas van bien en mi fábrica textil, que cuando me paseo, no es raro ver bebés acostados por sus madres en cestos de algodón, durmiendo como querubines y su madre trabajando a su lado. En el siglo XIX, uno nace, vive, trabaja y muere en la fábrica. Es a lo que se le llama destino obrero. Léon Frédéric es uno de los raros pintores que lo representó en su obra. Chantal Georgel, conservadora del Museo de Orsay, comenta para nosotros este cuadro, Las edades del obrero. Lo más interesante es mirar todo con detalle. Las caras de los niños, sus cuerpos, con esas ropas nada miserables. No es un cuadro de la miseria, sino de pobres, modestos. Y los cuerpos de esos niños, a los que les vemos la espalda en algunos casos, ya son cuerpos adultos, deformados. No es el cuerpo liso de un niño en la playa, son cuerpos maltratados y dañados por la vida. Y es eso lo que leemos, está claro. Vemos un cuadro triste, pero creo que por desgracia es mucho más realista y verídico que triste en realidad. Los niños duermen poco, 6 o 7 horas cada noche. Esa clase de vida pesa en su desarrollo. En el momento del reclutamiento se les descubren numerosos problemas de salud, sordera, enfermedades de la piel o respiratorias, falta de dedos o de altura. Son niños cansados. Me da la impresión que son niños cansados, niños que no tienen tiempo de crecer, niños que sufren y que pueden llegar a sufrir accidentes mortales, puesto que se deslizan bajo los engranajes, bajo las máquinas, y pueden sufrir amputaciones. Sus manos son las más perjudicadas. En 1840, 150.000 niños trabajan de entre un total de 1 millón de obreros. Pero ese año por fin algo cambiará para ellos. Un médico llamado Louis René Villermé realiza una investigación sobre el estado físico y moral de las clases obreras. En su informe apunta: hay que ver a esa multitud de niños delgados, demacrados, vestidos con harapos, que van camino de la fábrica descalzos por el barro, llevando en la mano y cuando llueve, bajo sus ropas ya impermeables a causa del aceite de las máquinas que cae sobre ellos, el pedazo de pan que les alimentará hasta su regreso. Lo que más choca es la explotación de los niños, y será eso lo que pondrá en primer lugar en su famoso libro sobre el estado moral de los trabajadores, que desembocará en la elaboración de una ley. La primera ley sobre el trabajo de los niños, que se adoptará en Francia en 1841, unos años antes de la ley británica de 1883. Pero hay que ser conscientes de que esa ley, en la que se otorga el derecho a proteger a los niños del trabajo, es en sí bastante minimalista.
Para los más pequeños está arreglado. La ley prohíbe que trabajen antes de cumplir los 8 años. Pero para el resto, la duración de la jornada laboral sigue siendo muy elevada. Un niño de 8 años puede trabajar hasta las 8. Un niño de 12 años puede trabajar hasta las 12. Algunos jefes se rebelan contra lo que ellos consideran una ley liberticida. Pero en Alsacia, los industriales protestantes apoyan la ley. Los jefes del este de Francia se preguntan: si explotamos hoy a los niños, ¿qué estado de salud tendrán nuestros obreros del mañana? 33 años más tarde, en 1874, la ley Roussel retrasa aún más la edad legal para trabajar, hasta los 12 años. Pero las familias siguen viviendo en la miseria. No es fácil para ellas aplicar la ley y pasar sin las ganancias del trabajo de sus hijos. En 1882, Jules Ferry removerá conciencias con la ley. La escuela es ahora obligatoria hasta los 13 años y la enseñanza será gratuita. A partir del momento en que los niños de 6 a 12 años están obligados por ley a asistir a la escuela, su lugar es el aula. Su lugar ya no está en las minas ni en un taller textil. Con esta ley, los niños abandonan la fábrica, pero siguen trabajando de todas formas. Los hijos de los campesinos trabajan antes o después de sus horas de clase. Solo van a la escuela si el trabajo de temporada lo permite. Cuando empieza la siega, las filas de pupitres se vacían. Los padres intentaron tomar conciencia de que el colegio podía aportar algo a la familia. Es decir, una perspectiva de emancipación, de autonomía, de promoción social, simplemente. Pero las familias trabajadoras no pudieron aceptar sacrificar el trabajo de sus hijos. El libro de Marie-Catherine Santerre, a la que llaman Mémé Santerre, es uno de los raros testimonios de la época. Nacida a finales del siglo XIX, cuenta que fue a la escuela durante 5 años y que aprendió a leer y a contar. Cita a su padre en sus memorias. Él decía: hay un tiempo para todo en esta vida. No porque uno haya empezado temprano a base de patadas en los riñones, tiene que hacer lo mismo con sus críos. Pero cuando Mémé Santerre empieza a trabajar a los 11 años, sus jornadas empiezan a las 4 de la madrugada y terminan a las 2 del mediodía. Son las leyes del subsidio familiar de los años 30 las que consiguen el auténtico final del trabajo de los niños. Las familias pueden pasar sin las ganancias que les proporcionaban sus hijos. Ha hecho falta casi un siglo para que el trabajo de los niños desaparezca por completo. El tiempo de la infancia se ha duplicado.